Cambiamos ahora de tema, es momento de entrevista. Esta semana el Sindicato Médico del Uruguay lanzó una campaña en contra de la violencia contra los equipos asistenciales que han estado sufriendo en los últimos años de manera incremental. Vamos a conversar sobre este y otros asuntos con Gustavo Greco, presidente del sindicato. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Placer estar aquí. Empiezo preguntándote, antes de ir al tema de la campaña, sí, de esta campaña publicitaria, sobre la campaña propolítica, porque en los últimos días han habido varias noticias de colectivos de médicos que se involucran directamente. Hay médicos con Martínez, es un grupo, hay otro grupo que reacciona y dice hay grupos de médicos que estamos con la calle Pou. ¿Cómo se ve desde el sindicato esto de que diferentes colectivos se involucren en la campaña política? Es el libre juego, libre ejercicio de una sociedad democrática donde todos y cada uno toman y tomamos postura por una u otra posición, pero no involucrar al sindicato médico. Eso me parece que es muy importante remarcarlo y resaltarlo. El sindicato médico no tiene, ni toma, ni puede, ni debe tomar postura partidaria en términos de lo que es la campaña. Nunca lo ha hecho y ahora no es así. Y bueno, todas nuestras acciones son políticas, obviamente, ¿no? Son políticas, lo gremial está íntimamente relacionado con las políticas de salud y demás. En eso sí tomamos postura, pero con un criterio que no involucra lo partidario. Sí, claro, y ahí es cuando se empiezan a mezclar las cosas, porque si bien es cierto que son posturas sindicales, o específicamente yendo al sindicato, por ejemplo, la FOSALVA, que está hoy al frente del sindicato médico y de la que usted forma parte, siempre ha estado más vinculada a la izquierda, por ejemplo. Una posibilidad podría ser que gane Martínez, la otra es que haya un cambio de corriente. ¿Cómo se imagina un escenario, por ejemplo, en el que no gobierne la izquierda y del sindicato? En cualquier escenario el sindicato médico va a mantener la misma posición. De hecho, nosotros nos preocupamos en estos meses que han transcurrido de entrevistarnos con todos y cada uno de los candidatos a la presidencia de la República para trasladar las inquietudes del sindicato, que están plasmadas en un documento en cuanto a lo que es la Agenda Salud, documento que fue elaborado de consenso con todas las corrientes de pensamiento que tenemos dentro del sindicato, para que gane quien gane, la salud en el país tenga un rumbo que asegure derechos, que mantenga los logros alcanzados y que, bueno, que dentro de, obviamente, de la libertad que tiene cada uno de jerarquizar los matices que entienda pertinentes, bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud continúe, la equidad, la universalidad. Que eso, si uno mira los programas, está como ciertamente, parecería ser que no van a haber grandes cambios estructurales, al menos. Es así, al menos eso es lo que se nos ha transmitido. Nosotros no pudimos mantener entrevista con el Partido Nacional aún, por razones de agenda, supongo, pero con todos quienes nos hemos entrevistado así lo han manifestado, y si uno lee los documentos, lo que está escrito a grandes rasgos mantiene la estructura del sistema, sin duda. Antes de cambiar de tema, una última sobre esto. ¿Qué cambio fundamental tendría que suceder en un próximo gobierno? ¿Qué cosa es más acuciante? Son varios aspectos, ¿no? Hay muchas cosas para corregir en el sistema, desde universalizar el acceso, incorporar colectivos que aún no han sido incorporados, una agencia de evaluación de tecnología, un programa nacional de calidad, complementación público-privada, concretar las leyes fundamentales que están, algunas de ellas en vías de reglamentación, como la ley de salud mental, ley de emergencia y urgencia, ley de urgencia para la asistencia a la siniestralidad. Hay muchos aspectos, es vasto el tema. Que deberían ser abordados. Creo que es un conjunto de cosas que hay que hacer. El tema de los medicamentos de alto costo debería de tener una resolución diferente a la que venimos teniendo hasta ahora. Sin duda que sí, está en el planteo y eso es recogido por todos los programas de gobierno. Creemos que nuestro país merece una dinámica para resolver la incorporación de fármacos de alto precio y alta tecnología mucho más fluida que la que hoy tenemos, a través de un análisis objetivo de la evidencia científica que aporte información al prestador y al financiador, pero que no pueden ser la misma persona como hoy ocurre, preservando los beneficios y los logros del Fondo Nacional de Recursos, que son muy buenos. Greco, vayamos ahora a la campaña que lanzaron esta semana. Hace tiempo que el Sindicato Médico del Uruguay viene trabajando en el tema de episodios de violencia que sufren los médicos, los diferentes integrantes del colectivo, del equipo de salud, por parte de personas a las que van a atender de repente, o de la delincuencia, por ejemplo, cuando se topan con un episodio. O violencia pura y dura, sí, es así. ¿Por qué hacen este énfasis ahora y con una campaña que podemos ver algunas imágenes
imágenes mientras estamos conversando, pero que es bien directa en cuanto a lo que le puede pasar a una persona si no llega el equipo de salud. Es así. Nosotros creemos que el tema de la violencia, el tema de la inseguridad que está instalado en nuestra sociedad, difícilmente lo podamos nosotros resolverlo desde el ámbito de la salud, o que sin el involucramiento de toda la sociedad, el mejorar la convivencia, es difícil de resolver o de minimizar. Esto es como concepto general. Una de nuestras líneas de trabajo, hay muchas otras, es involucrar a la población y transmitir el riesgo que todos corremos, porque todos somos potenciales pacientes, somos pacientes y podemos necesitar una emergencia en algún momento, si por motivos de inseguridad no llega una ambulancia o no llega el médico, con daño que va desde cosas mínimas a puede cobrar una vida. Un tercero que no tiene nada que ver puede sufrir una consecuencia fatal porque no llega la asistencia en tiempo y forma. Necesitamos que la sociedad lo entienda, que se empodere, generar empatía con la sociedad para que proteja a quienes la protegen. Ustedes tienen ciertos registros sobre episodios de violencia, ¿han ido creciendo en los últimos meses? Es así, tuvimos 20 robos, rapiñas, balaceras. El año pasado llevamos más de 30 en lo que va de este año. Pero más allá del número puntual y de la sensación que transmite, porque tenemos un subregistro, porque es un registro no obligatorio en nuestra página web y la comunicación que nos llega, es lo que eso provoca en los trabajadores de la salud. Es el episodio de que ayer, justamente ayer, cuando estábamos lanzando esta campaña, hubo un intento de robo a un móvil de enfermería con balazos. Entonces, eso genera un clima, una tensión, un rechazo y mucha inseguridad en todos los equipos asistenciales, que pone en riesgo la asistencia de todo el entorno a donde se produjo ese hecho y que va trabajando en la mente de quienes estamos en la salud. Salir a determinadas horas o a determinados lugares se transforma en una situación de riesgo. ¿Hay zonas rojas hoy, por ejemplo, en el área metropolitana? No hay zonas rojas geográficamente delimitadas, sí hay zonas donde hay mayor densidad de episodios y para los cuales se trabaja activamente con la colaboración del Ministerio del Interior. Habían establecido cierto protocolo para que no vayan tan desprotegidos. ¿Eso cómo ha ido funcionando? Es así, el protocolo funciona, nos protege. Uno de los énfasis que hacemos en esta campaña, que también está dirigido a nosotros mismos, a los propios trabajadores, es respetar el protocolo y actuar de acuerdo al protocolo para minimizar riesgos, pero hay cosas que escapan al protocolo. Una ambulancia que circula y que recibe una pedrada que rompe el parabrisas, escapa a todo protocolo. Entonces, a lo que apelamos es a la sensibilidad de la sociedad, de la opinión pública, para que, desde distintas formas entienda que agredirnos es agredirse, no porque tengamos una jerarquía dentro de la sociedad, pero sí que cumplimos un rol que es importante para todos. Hay un tipo de violencia que es la que, por ejemplo, hay un intento de robo. Hay otro tipo de situaciones de violencia que es, por ejemplo, un médico llega a una casa ante un llamado y una familia tal vez desacatada o algo así termina golpeando, gritando, violentando al equipo de salud. Esas son otras situaciones que se han dado. Y ahí mi pregunta es, primero, ¿cómo se aborda ese tipo de situaciones? Y si las empresas tienen o no que seguir atendiendo a familias que tienen ese tipo donde se dan ese tipo de situaciones. Son dos abordajes distintos y complementarios. Ese tipo de violencia, ese tipo de inseguridad siempre existió porque, la tensión que genera una consulta médica, particularmente en situaciones de urgencia, cuando hay demora, cuando hay una mala comunicación, cuando hay una demanda excesiva respecto a lo que se ofrece o la expectativa de solución de un problema médico no es satisfecha, puede generar situaciones de violencia que van desde lo verbal hasta lo físico. Hay ríos de literatura escritos sobre eso, eso siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Lo que nos preocupa y motiva esta campaña es particularmente el segundo aspecto que tú mencionabas. Desde el año 2018 aquí, los hechos de violencia vinculados con la delincuencia, porque no estamos hablando de que robe una ambulancia por un aparato médico que pueda ser vendido en el mercado, es para rapiñar al chofer o al enfermero, claro, de sus pertenencias personales, es lo que está condicionando en mayor medida la permanencia de la asistencia. Pero pasa, por ejemplo, porque una cosa es las ambulancias de ACE, que está el deber que tiene ACE de asistir a todo el mundo, y otra cosa son las empresas privadas. ¿Está cambiando la lógica de trabajo de las empresas privadas, por ejemplo, en función de eso? No ha cambiado y esperamos que no cambie, porque aquí hay un tema de derechos. Toda la población tiene derecho a ser asistida independientemente de dónde viva y de la situación.
Lo que no puede pasar, y nuestro esfuerzo va a eso, es que esa provisión de derechos se retire, que haya una zona donde el Estado se retire, que haya lugares donde la ambulancia no llegue, donde cierre la escuela o donde cosas básicas no ocurran. Porque eso es entregar el terreno a la delincuencia es ceder en derechos, y nosotros queremos que eso no ocurra. Gustavo Greco, gracias por estos minutos. Un placer.